Hola, ¿cómo estás? Soy Tomás Bardos y hoy te voy a hablar sobre la situación de los cristianos que están en la República Islámica de Irán y cuál es su relación con la Revolución Islámica. Vamos a empezar viendo la fuente de los malos, que es The Islamic Republic News Agency, la agencia de noticias de la República Islámica. Y veo una nota que dice: ningún país valora a los cristianos tanto como Irán. Ok, es lo que dice la fuente, y sale la imagen de un arzobispo armenio. Dice: el arzobispo armenio de la diócesis de todos los armenios de Azerbaiyán, al señalar que no debemos permitir que se genere división y discordia entre las religiones, declaró que ningún país valora a los cristianos tanto como Irán. En la ceremonia de conmemoración del nacimiento de Jesucristo, celebrada en la noche del martes, hora local, el obispo Grigor Chivchian afirmó que: he estado presente en varios países. En ninguno de los países islámicos donde viven los cristianos se les otorga tal respeto. Nací en Líbano, en los países árabes. Cuando se construye una iglesia, no se permite colocar una cruz en su cima ni hacer sonar las campanas, explicó. El arzobispo de la diócesis de todos los armenios de Azerbaiyán añadió: pero en Irán colocamos cruces en las iglesias y hacemos sonar las campanas, porque el pueblo iraní es tan culto que reúne diferentes religiones y les otorga respeto. El arzobispo de la diócesis de todos los armenios de Azerbaiyán recordó: nosotros, los cristianos, al igual que nuestros hermanos musulmanes, somos monoteístas. No hay diferencia entre religiones divinas. Así que no permitamos que se genere división y discordia entre las religiones divinas. ¿Tú qué opinas de esta declaración de este obispo armenio? ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Bueno, pues vamos a profundizar en este tema y vamos a tratar de contrastar las diversas visiones. Irán no es otra cosa que Persia, aquel milenario imperio. Persia se convierte en Irán, y una vez que es Irán, en 1979 sufre una transformación dramática en el año de 1979 que alteró el destino de sus ciudadanos para siempre. Con la llegada de la Revolución Islámica, el país se constituyó como una república basada en el Islam chiita, donde todas las leyes y derechos deben conformarse a los criterios islámicos y una interpretación oficial de la Sharia. Pero ¿qué ocurrió con los cristianos que ya estaban ahí? La constitución iraní reconoce formalmente a los cristianos junto a los judíos y zoroastrianos como las únicas religiones permitidas. Sin embargo, esta tolerancia tiene límites estrictos definidos por un muro legal. Solo se reconoce como cristianos a los que pertenecen a comunidades étnicas históricas o familias que ya eran cristianas antes de 1979. ¿Ok? Y vamos a ver que para entender esto y la magnitud de esta comunidad debemos acudir a los datos. Nos vamos a basar en el informe sobre la libertad religiosa internacional de 2023 del Departamento de Estado de los Estados Unidos, y encontraremos una disparidad asombrosa entre las cifras oficiales y las estimaciones de organizaciones internacionales. ¿Okay? Mientras en el censo del gobierno iraní se registran 117.700 cristianos, el reporte destaca que organizaciones como Open Doors International estiman que la cifra real podría ascender a 1.24 millones. ¿Tú quién crees que está diciendo la verdad? ¿El gobierno iraní o estas organizaciones internacionales? ¿Ok? La composición por denominaciones, de acuerdo a esta fuente, son estas: cristianos armenios. Es la comunidad más grande, con estimaciones que van de entre 20,000 y 50,000 personas. Cristianos asirios y caldeos. Se estima que quedan menos de 50,000, con unos 15,000 residiendo en la ciudad de Urmia.
católicos romanos, una comunidad muy pequeña de entre 2,000 y 6,000 fieles. Protestantes y evangélicos, las cifras oficiales son escasas, pero algunas estimaciones citan menos de 10,000 miembros en comunidades reconocidas, aunque muchos otros practican en secreto este tipo de cristianismo, debido a que el Estado no los reconoce como cristianos legítimos por lo anteriormente expuesto, por no ser una comunidad histórica. Ok, el eterno problema del protestantismo, que no son una comunidad histórica y por eso nunca han tenido éxito en Medio Oriente y tal vez nunca lo tengan. Sabeos y mandeos. Aunque ellos mismos no se consideran cristianos, el gobierno iraní los clasifica dentro de esta categoría, contabilizando unos 14,000. Hablaremos de los mandeos y de un libro del profesor Jesús Galisteo Leiva, que es buenísimo. ¿Ok? Y bueno, el vínculo entre los cristianos y el Estado revolucionario es de una tensión constante. El sistema actual criminaliza la apostasía, castigando con la muerte a cualquier musulmán que decida convertirse al cristianismo. Según el reporte mencionado, el gobierno prohíbe estrictamente el culto en farsi, es decir, en lengua persa, para evitar el proselitismo entre la mayoría musulmana. Las comunidades históricas como los armenios y asirios gozan de cierta libertad para sus ritos, pero tienen prohibido permitir que conversos asistan a sus iglesias. Por otro lado, los cristianos evangélicos se enfrentan redadas en sus iglesias en casas, acusados a menudo de actuar contra la seguridad nacional o de propaganda sionista. Y eso tampoco es extraña. Recordemos que la fuente es el Departamento de Estado, pero es cierto que las iglesias evangélicas son financiadas por sionistas, sobre todo las de corte pentecostal, y si no, baste darse una vuelta en alguna iglesia evangélica para ver que está lleno de banderas de Israel, y eso en el régimen iraní es inaceptable. En este video vamos a analizar cómo esta minoría sobrevive en un sistema donde la fe es reconocida por la ley, pero la conversión es perseguida por el Estado. Y bienvenidos a un análisis profundo sobre la resistencia de la fe en Irán después de la terrible revolución islámica que tiene oprimido al pueblo iraní, y esperemos que esto cambie pronto, pero no de la manera en que esperan la mayoría. Lo que estamos viendo en la imagen es el monasterio armenio de San Estepanus en Irán, ¿ok? Es algo sumamente hermoso. Vamos a hablar de la historia del cristianismo en Irán, pero vámonos abocando a las diferentes denominaciones. Todos vienen de un tronco común, que es el cristianismo primitivo, así que por favor entendamos todo esto en su contexto. Ok, de la primera denominación que voy a hablar es de la Iglesia del Oriente, que es asiria o nestoriana. Se fundó en el siglo I y se atribuye su evangelización a los apóstoles Tomás, Bartolomé y Tadeo de Edesa. Durante el imperio sasánida, los cristianos sufrieron persecuciones del 341 al 379 bajo Shapur II, quien los veía como aliados del enemigo, el imperio romano. El sínodo de Marcapta en el año 424, la iglesia se declara independiente de la estructura eclesiástica romana para reducir la sospecha política. Posteriormente se adopta el nestorianismo o diaficismo, lo que la consolidó como una iglesia nacional persa, distinta de la ortodoxia bizantina. En nuestros videos sobre los concilios ecuménicos pueden consultar más a fondo qué es el nestorianismo. Ok, bueno, pues fue la iglesia
más exitosa durante la Edad Media en Persia, llegando hasta China e India. Tras la conquista islámica, pasaron a ser ciudadanos protegidos o dhimis, pero siempre de segunda clase. Ok, en la Primera Guerra Mundial sufrieron el genocidio asirio o saifo a manos de los otomanos y de los kurdos. Hoy la comunidad asiria en Irán es una minoría étnica reconocida que habla neo-arameo. Ahora vamos con la Iglesia Apostólica Armenia. Sus raíces se remontan al siglo I con la predicación de San Judas Tadeo y Bartolomé. Vemos que es lo mismo, ¿no? Armenia fue la primera nación en adoptar el cristianismo como religión oficial. Todavía vamos en el tronco común en el año 301. Ok, y aunque presentes desde la antigüedad, su mayor presencia en el interior de Irán se debe al reasentamiento forzoso ordenado por el Shah Abbas I en el siglo XVII, quien fundó la nueva Julfa en Isfahán como un centro económico y religioso armenio. Es la minoría cristiana más grande y antigua de Irán. ¿Ok? El Estado reconoce su fe basándose en que su presencia en el país es anterior al Islam o estaba establecida antes de 1979, el fatídico año de la Revolución Islámica. Vamos con la Iglesia Católica en sus ritos latinos y orientales. Los misioneros latinos, dominicos y franciscanos llegan durante el siglo XIII en el dominio de los mongoles, estableciendo la arquidiócesis de Soltanillé en el año de 1318. ¿Ok? Era safávida, pues en el siglo XVII órdenes como los carmelitas descalzos, agustinos y jesuitas establecieron misiones y escuelas en Isfahán bajo la tolerancia de Abbas I, quien valoraba sus vínculos diplomáticos con Europa. En 1552, un cisma en la Iglesia de Oriente llevó a la formación de la Iglesia Católica Caldea en plena comunión con Roma. Actualmente la mayoría de los católicos en Irán pertenecen al rito caldeo. Y vamos a hablar ahora de anglicanismo y por añadidura de protestantismo. ¿Ok? La llegada protestante fue en 1811. El clérigo anglicano Henry Martyn llegó a Shiraz para traducir el Nuevo Testamento al persa. Formalmente, la Sociedad Misionera de la Iglesia inició sus labores en 1869. Los anglicanos destacan por fundar instituciones educativas como el Stuart Memorial College y hospitales que atendían tanto a cristianos como a musulmanes. ¿Qué pasa después de 1979? Tras la Revolución Islámica, las instituciones anglicanas fueron confiscadas y sus líderes perseguidos por el primer obispo persa, Hassan de Cani Tafti, que sufrió un intento de asesinato y su hijo fue ejecutado. ¿Ok? También hay un poco de iglesia ortodoxa rusa. A finales del siglo XVI se funda la primera parroquia rusa en Persia. A finales del XX existía una misión espiritual en Urmia. La Catedral de San Nicolás fue construida en 1940 por rusos y actualmente pertenece al Patriarcado de Moscú. Y hay una pequeña comunidad de conversos evangélicos. Surgieron principalmente en misiones del siglo XIX y XX, que a diferencia de las iglesias étnicas, empezaron a trabajar con la población musulmana. El Estado iraní no reconoce a los conversos del Islam como cristianos, considerándolos apóstatas,
Esto es un delito que bajo la Sharia puede castigarse con la muerte. Son el grupo que sufre la persecución más intensa y están operando iglesias en casas clandestinas que son frecuentemente asaltadas por las autoridades. Se estima que hay entre 500,000 y 1.240.000 cristianos practicando en Irán, muchos de ellos en secreto. Hola, ¿cómo estás? Y bueno, en la imagen que estamos viendo una escena del 1 de febrero de 1979. El ayatolá Jomeini regresaba a Irán después de 14 años de exilio en París. Como pasa con todos los revolucionarios, pues él estuvo exiliado en Europa viviendo la vida loca, la gente partiéndose la madre por derrocar el nuevo régimen. El Shah está ya en una situación donde se había ido al exilio, ya negociando con Kissinger su estancia en Cuernavaca, aquí en México, y de alguna manera era inevitable ya todo esto. Ya vemos que la salida del Shah fue una salida negociada. ¿Ok? ¿Y qué es lo que pasaba con los cristianos? Pues bueno, antes de todo este tema de 1979, el Shah encontraba gran oposición en los ayatolas, pero al ser personajes religiosos tenían el apoyo popular. ¿Ok? Los persas habían sido imperio durante milenios y no tenían la menor idea de cómo se comía eso que se llama república. Pero los ayatolas les prometen una república al derrocar al Shah, y el Shah ya estaba demasiado represor. Y paradójicamente, los que lucharon contra la represión fueron más represores. Esto es una advertencia para el presente. Quitar al represor no asegura la libertad o que no vaya a haber otro represor. Antes del triunfo de la Revolución Islámica en el 79, los líderes fundamentalistas prometieron a los cristianos iraníes que gozarían de los mismos derechos que los ciudadanos musulmanes y podrían practicar su fe libremente. El 1 de febrero, el imam Jomeini regresa a la patria y da inicio a la llamada década del alba. Según los reportes de la época de Hispan TV, el 2 de febrero, Jomeini se traslada a la escuela Al-Afidos, donde se reúne con clérigos y un grupo de aviadores que se unieron al levantamiento nacional. En esa jornada, Jomeini advirtió que el arrepentimiento del Shah no era aceptable sin la restitución de los bienes saqueados a la nación. Mientras el mundo observaba con atención, agencias como Reuters ya informaban sobre la fuerte preocupación de Israel ante el nuevo rumbo del país. Sin embargo, la realidad para los cristianos cambió drásticamente apenas se consolidó el poder de la revolución. En febrero del 79, el mismo mes del triunfo, se registra el asesinato del reverendo Arastu Sayah en Shiraz, quien fue el primer clérigo cristiano de origen musulmán en ser ejecutado bajo el nuevo régimen. En abril del 79, tras un referendo, se proclamó la República Islámica. Se estableció al Islam chiita como la religión oficial. La nueva constitución, aunque reconoce a los cristianos como una de las 3 minorías permitidas, estipula que todos los derechos deben estar sujetos a los criterios islámicos y la interpretación oficial de la Sharia. La presión sobre el liderazgo cristiano se intensificó rápidamente. En octubre del 79, el obispo anglicano Hassan de Kani Tafti y su esposa sobrevivieron a un intento de asesinato, pero en mayo de 1980 su único hijo, Bahram, fue brutalmente asesinado en Teherán. Las instituciones cristianas, incluyendo hospitales y escuelas para ciegos, fueron expropiados por comités revolucionarios y el personal extranjero fue expulsado del país.
La Sharia se impuso como el código legal supremo, lo que convirtió la apostasía, es decir, la conversión del Islam al cristianismo, en un delito castigado con la pena de muerte. ¿Ok? De acuerdo a la autoridad académica del informe sobre la libertad religiosa internacional, el impacto demográfico ha sido masivo. Mientras en 1975 los cristianos representaban el 1.5% de la población, hoy apenas alcanzan a ser el 0.4% de la población, debido al éxodo constante por la persecución. El informe destaca que el gobierno prohíbe estrictamente el culto en farsi y clasifica las iglesias en casas como redes ilegales. O sea, no puedes tener una congregación cristiana en tu casa porque es considerado ilegal. En años recientes, figuras como el pastor Yusuf Nadarkhani han sufrido ciclos de encarcelamiento bajo cargos de actuar contra la seguridad nacional por el simple hecho de practicar su fe. Durante el último año, el reporte documenta el arresto de 166 cristianos, evidenciando que tras décadas de revolución, la resistencia de la fe cristiana en Irán se mantiene bajo una opresión sistémica y bastante sofisticada. Esto nos puede sonar como la aspiración soviética internacional. Aunque recordemos cómo intentaba exportarse la revolución comunista al mundo. Bueno, la expansión de la revolución islámica de Irán en el momento actual opera a través de una política sistemática denominada exportación de la revolución, la cual está expresamente prevista en su propia constitución. Esta estrategia utiliza una matriz de penetración cultural, política y religiosa para expandir una visión radical del Islam chiita, valiéndose de la situación dual de embajadas, mezquitas y centros culturales como estaciones de inteligencia y bases operativas. A continuación te voy a detallar cómo estos tentáculos afectan a diversos grupos y regiones hoy en día. Vamos a hablar del eje Caracas, Teherán y el caso Venezuela. La alianza entre Venezuela e Irán ha pasado de lo simbólico a lo estructural, convirtiéndose en un eje de supervivencia para lo que fue el régimen de Nicolás Maduro. Se ha denunciado la existencia de una red de pasaportes venezolanos expedidos a ciudadanos de Siria, Irán e Irak, algunos vinculados a Hezbollah o el Partido de Dios en el Líbano, lo que permite operaciones encubiertas en países democráticos debido a la porosidad fronteriza de Latinoamérica. La retórica chavista ha adoptado la narrativa iraní, lo que ha debilitado el tejido plural de la sociedad venezolana. Se ha reportado un grave deterioro de la libertad religiosa en Venezuela, con un patrón de hostigamiento contra líderes religiosos autónomos y el cierre de medios de comunicación confesionales. Además, el antisemitismo ha crecido, ejemplificado por la profanación de la sinagoga Tiferet Israel en Caracas. Eso ya es algo bastante grave. Irán ha transferido tecnología de drones y entrenamiento en guerra asimétrica a Venezuela, lo que posicionaba a Venezuela como una retaguardia logística de Teherán en el hemisferio occidental. Recordamos que hoy estamos a 6 de febrero y hace poco más de un mes Nicolás Maduro fue secuestrado por los Estados Unidos. Y entonces estamos en un periodo de reacomodo. Ok, bueno, entonces vamos ahora al caso de Líbano.
¿ok? Líbano y el arco chiita. El Líbano representa el éxito más visible de la influencia iraní a través de Hezbollah y su brazo armado y político más importante. Irán mantiene un suministro constante de fondos y armas sofisticadas para Hezbollah, consolidando lo que se denomina el arco chiita o la creciente chiita, una zona de influencia que se extiende desde Irán, pasando por un Irak dominado por chiitas hasta Siria y el Líbano. La influencia de Hezbollah ha sido calificada como un factor perturbador que busca derrocar gobiernos democráticos en la región para reemplazarlos por aliados de Teherán, afectando la estabilidad necesaria para la convivencia religiosa. El Islam chiita, ¿cómo trata a los sunitas en Irán? Pues bueno, aunque Irán se presenta como un defensor de la unidad islámica, la realidad interna para la minoría sunita, del 5 al 10% de la población, es de persecución y marginación. O sea, son ambos musulmanes, pero hay persecución y marginación. Podríamos hacer una analogía, que vamos, obviamente se tiene que matizar, pero es como como las guerras entre protestantes y católicos. ¿Ok? Digamos que de alguna manera el Islam chiita es la versión que adoptaron los persas y es como la versión de los oprimidos, porque los persas fueron conquistados por los árabes, ¿ok? Entonces los árabes son básicamente sunitas y los persas son chiitas. Los chiitas tienen una estructura eclesial, bueno, no es que no es iglesia, pero sí tienen una estructura jerárquica, mientras los sunitas no. Ok, las autoridades iraníes han intensificado el acoso contra los líderes musulmanes sunitas como Molavi Abdollah Mahamid por criticar la represión violenta del Estado. Se les imponen restricciones de viaje y se les prohíbe construir nuevas mezquitas en ciudades como Teherán. Los sunitas están excluidos de altos cargos gubernamentales, militares y judiciales. Además, el gobierno impone sentencias de muerte de manera desproporcionada a miembros de minorías étnicas mayoritariamente sunitas como los baluches y los kurdos. ¿Y cómo afecta esto a los cristianos el día de hoy? Pues bueno, principalmente afecta a los cristianos conversos del Islam. Sufren una persecución terrible y sistemática bajo cargos de seguridad nacional. Las peores atrocidades hoy en día se cometen en nombre de la seguridad nacional. Está prohibido realizar cultos en farsi, que es la lengua persa, la lengua nacional, y poseer literatura cristiana en idioma farsi. Las iglesias en casas son calificadas por el régimen como redes ilegales de propaganda sionista. Durante estos últimos años, sobre todo en 2023, fueron arrestados 166 cristianos. Los detenidos informan sobre abusos físicos durante interrogatorios y presiones para asistir a sesiones de reeducación islámica, con el fin de que renuncien a su fe. En el marco de las recientes protestas civiles por la crisis económica y el colapso bancario en Irán, las minorías religiosas han sido blanco de una represión aún más violenta por parte del cuerpo de la Guardia Revolucionaria. Y así están las cosas en Irán para los cristianos. Hoy en canales como Filosofía Judía he escuchado que gente como Jacob Rothstein suplica que regrese el hijo del Shah de Irán al poder en Irán. Parece que se le olvida que la dinastía de los Pahlavi
colaboró con la Alemania de la Segunda Guerra Mundial. Parece que se le olvida, ¿ok? Que no sabe lo que implicó para su pueblo el régimen de la Alemania de la Segunda Guerra Mundial y quiere que hoy gobierne en Irán uno de sus aliados. No me parece congruente, ¿ok? Este señor de aquí es el hijo de Shah de Irán, que vivió en Cuernavaca, en México. Reza Pahlavi es el último Shah, ¿ok? Y se ha posicionado desde el exilio como una figura que reclama el cumplimiento de su deber para supervisar una transición pacífica hacia una democracia secular en Irán. Su propuesta está diseñada para atraer el apoyo de potencias occidentales. Incluye el reconocimiento inmediato del Estado de Israel, el fin de las ambiciones nucleares militares y la exportación masiva de petróleo y gas. Sin embargo, su reclamo es polémico, al menos mientras algunos manifestantes en Irán corean su nombre como símbolo de unidad frente a la falta de otros líderes reconocibles. La gente que más piensa, los diversos analistas, sugieren que carece de una base de apoyo real dentro del país. Recordemos que a su padre lo echaron a patadas. Recordemos que su abuelo apoyó a la Alemania nazi y por eso tuvo que abdicar en su hijo, el papá de este señor. Y que su estrategia busca ser instalado desde arriba por una intervención extranjera en lugar de surgir de una revolución popular genuina. O sea, va a ser puesto por una potencia extranjera, no por su pueblo, y ya sabemos que eso casi nunca sale bien, ¿ok? Israel y Estados Unidos no deben intervenir. La intervención militar o la injerencia directa de potencias extranjeras es vista por expertos y por sectores de la propia sociedad iraní como un error estratégico que va a tener consecuencias al menos devastadoras. Aumento del nacionalismo, una agresión externa va a actuar como un catalizador para un cierre de filas nacional, fortaleciendo al régimen actual y dotando de argumentos a los sectores más radicales que justifican la militarización en nombre de la seguridad nacional. Otra vez la palabreja esa, el terminajo ese de seguridad nacional, que es el pretexto por el que más atrocidades se están cometiendo hoy en día. Ok, va a haber un rechazo a la pérdida de soberanía. Incluso los iraníes seculares y opositores poseen un fuerte sentimiento nacionalista. Ven a los Pahlavi como potenciales títeres de Occidente, y no es que lo vean, es que lo van a hacer, y van a ser completamente controlados por Occidente. Es que el término Occidente también está prostituido, lo marranearon horriblemente. Hoy Occidente es Estados Unidos, pero México es Occidente, Brasil es Occidente, pero bueno, eso es tema para otro video. Pero en el Medio Oriente, así como lo entienden en los términos gringos, ¿no? Occidente, así como se entiende América. América no es Estados Unidos, Occidente no es Estados Unidos, pero bueno, vamos a asumir para términos de este video ese terminajo de Occidente. Ok, ven a los Pahlavi como potenciales títeres de Occidente y rechazan la idea de que su país se convierta en vasallo o en la meretriz de intereses extranjeros, ¿ok? Y la ineficacia de la fuerza. Las soluciones militares unilaterales como ataques aéreos son considerados ineficaces para detener programas tecnológicos y solo lograrían empeorar la delicada estabilidad regional y la seguridad
de los ciudadanos. Y hay que ver si ese cambio va a ser legítimo. Es otra preocupación de los que saben. Para que un nuevo sistema sea duradero, debe de ser un movimiento genuinamente iraní. La historia muestra que los gobiernos instalados por la CIA o el MI6 o el Mossad han terminado por perder legitimidad, como ocurrió con el golpe de 1953. Ok, este análisis se fundamenta en las contribuciones de destacados académicos y reportes oficiales integrados en las fuentes consultadas. Fred Halliday es un experto en sociología política de las revoluciones y la política interna iraní. Carsten Frey, especialista en regímenes internacionales de no proliferación y la psicología de la construcción nuclear. Leopoldo Stampa fue embajador y analista de la repercusión de Irán como actor estratégico regional. Jorge Segreyes, analista de la relevancia de la energía de la geoestrategia de Oriente Medio. El informe sobre la libertad religiosa internacional 2023, que es un documento del Departamento de Estado de los Estados Unidos que acredita la persecución sistemática de minorías en la región. Ok, Irán es una tierra de contrastes, donde el eco de una civilización milenaria lucha por encontrarse con su futuro, mientras los líderes políticos debaten sobre poder y la hegemonía. Existe un pueblo que resiste en silencio las sombras, manteniendo viva una esperanza que ninguna ley humana puede apagar. Quiero terminar con una oración. Señor, ponemos en tu mano al pueblo cristiano de Irán. Fortalece a los que hoy oran en secreto en sus hogares, a los que han sido privados de educación por su fe y a los que enfrentan la injusticia en las prisiones. Que en medio de la opresión tu paz sea refugio y que la luz de su resistencia ilumine el camino hacia una tierra donde la libertad no sea un delito, sino un derecho compartido por todos. Amén. Pues bueno, si te gustó, ya sabes qué hacer. Nos vemos en la próxima entrega.